Listo. Buenas noches, estudiantes del Colegio Felipe Mapoma de Ayala. El tema de hoy es la coma en las distintas construcciones de las oraciones. La primera es la construcción causal. Tenemos una oración. Tuvimos que alquilar 2 coches, ya que al final vinieron 6. Si leen esa oración, más o menos me gustaría saber si ustedes pueden encontrar la causa o la consecuencia. ¿Pueden encontrarlo en esa oración? ¿No la encuentran? Ya, de repente ahí falta algo para poder entender bien la oración, ¿no? Tuvimos que alquilar 2 coches, ya que al final vinieron 6. Vamos a ponerle que al final vinieron 6 coches, ¿ya? O 6 carros. O sea, tuvimos que alquilar 2 carros, ya que al final vinieron 6 carros. Ya. ¿Cuál sería la causa y cuál sería la consecuencia? Allá. La causa sería que vinieron 6 y por eso tuvieron que alquilar 2 coches más. Muy bien. Entonces, ahí va la coma cada vez que va a introducir una causa, ¿sí? Ya, ahora mira, acá sí viene la parte más brava. Hay que entender cuándo la causa es real y cuándo es lo que a ti te lleva a suponer algo. Mira las 2 oraciones de abajo. El suelo está mojado porque ha llovido. Dime, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? A ver. La causa es que ha llovido, la lluvia. Claro, o sea, la causa es que ha llovido. Y la consecuencia, ¿cuál sería? El suelo está mojado. El suelo está mojado. Ya, si va El suelo primero está la mojado. consecuencia y Ha luego mojado la el suelo. causa, ya. Pero el conector es el porque. Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es la causa real de que el suelo esté mojado? Es porque ha llovido, ¿no? Ajá. Sí. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya, o sea, cada vez que vean que la causa es real, no va una coma antes del porque. ¿Estamos bien? O por ejemplo, está llorando porque tuvo un problema con un familiar. Algo así. Claro. Está llorando, sí, claro. Ya, ahora me interesa saber si cada vez que yo puedo usar una oración en la que siempre ponga la consecuencia y luego la causa, entonces no va a haber coma antes de ese porque. ¿Sí? Sí. Ya, esa es la causa real. Ahora vamos a esta oración. Las puede confundir y por eso expliqué muy bien la primera. Ha llovido. ¿Por qué está el suelo mojado? Ya, ahora sí. ¿Por qué en ese caso sí va la coma? ¿Por qué sí iría la coma? Mira, y eso que he puesto al costado entre paréntesis, ¿ah? Ha llovido porque está el suelo mojado. Porque está llevando a Está. firmar. Claro, O o sea, sea, esa ajá, parte de Voy a firmar porque en está el eso. suelo no ha mojado visto. es lo que le hace Ajá, afirmar sabe a la que. persona, ¿sí? Ajá. No es la causa real. Ya. Ahora, cuando ustedes quieran, porque al final esto del uso de la coma más que todo es cuando tú escribas. Como le expliqué a sus compañeros del primer turno, esta coma o esta clase sobre las comas no es para que tú puedas identificar en cualquier texto esta coma es por esta razón, no, sino es cuando tú escribas qué intención tienes. Entonces, lo normal no es tanto esta segunda oración, ¿no? Lo normal es la primera, ¿sí? El suelo está mojado porque ha llovido. O sea, siempre nosotros escribimos ese por qué o debido a qué, porque siempre las causas son reales. Y como eso es lo más común, antes de ese por qué ya no va coma. ¿Estamos bien? Ya, ¿qué pasaría si yo digo, a ver, nosotros estamos encerrados en nuestras casas porque hay una enfermedad en las calles? Ya, ¿va coma o no va coma? No, ¿cómo? No va como. No va coma, porque es la causa real, ¿sí o no?
Ya, Sí. pero te has dado cuenta que a veces algunas personas o algunos profesores piensan, ah, no, antes del pero va coma, ya, eso sí es real, y está bien, pero antes del por qué, y como la primera parte es extensa, también le pongo coma. Ahora sí te das cuenta que no es cierto eso, ¿no? Cuando veas este caso del por qué o cualquier construcción causal y la causa es real, que es lo más común, lo más frecuente, no va coma, ¿sí? O pongo otro ejemplo más. Ya, pongo otro ejemplo más. Eh, las pastillas y los medicamentos han subido de precio porque muchas personas las están comprando. ¿Va coma o no va coma antes de ese porqué? No, ¿cómo? Ya No va está, coma. la causa real, ¿ya? Muy bien. Es lo más común y no es muy común esto de me lleva a firmar. ¿Ya? Ahora sí. Construcciones finales. Se aíslan mediante comas las oraciones finales. ¿Sabes cómo me doy cuenta yo que estas oraciones finales existen? Porque siempre van encabezadas por la preposición para, ¿sí? Entonces, mira, para aprobar el examen de mañana tienes que estudiar. ¿Ya? ¿Por qué va esa coma? Porque primero estamos poniendo la construcción final. Oye, pero parece que mejor el orden debería ser así y ya no va la coma, mira. Tienes que estudiar para aprobar el examen de mañana, ¿sí? Para aprobar el examen. Claro, ya, ahora mira, pero si estamos cambiando el orden normal de los elementos en la oración, pues entonces, ¿cómo se llama esa coma que alteraba el orden? Y estaba en los ejercicios de examen de admisión, ahora lo que puse. Hiperbática. Ajá, muy bien. Hiperbática. Hiperbática, acuérdate el nombre, ¿ya? Así como ya hemos visto comas vocativas, comas explicativas, también hay una coma hiperbática, la que altera el orden, ¿ya? Claro, en este caso el orden se está evidenciando porque primero va la construcción final, ¿sí? Ya está, ahora sí. Y mira, ¿qué pasa acá? Tienes que estudiar para aprobar el examen mañana. Cuando la finalidad va pospuesta, va en su orden natural, ya no va la coma, ¿sí? Ya está. Ya. Ahora, sigamos. Si vas a llegar tarde, no dejes de avisarme. Este tipo de construcciones se llaman construcciones condicionales y utilizan ese sí condicional. Ese sí condicional no se tilda. ¿Cuál es el único sí o No cuáles se son tilda. los sís que se pueden tildar? Cuando afirmas. Cuando Cuando afirmas, afirmas. el sí de afirmación, ¿no? Cuando afirmas. Por ejemplo, Ponte las sí, clases de hoy día ahí sí se empezaron aclara. tarde. Ya. Ahora, ¿qué otro sí también se tilda? El de afirmación nomás. No, pero ya dijeron de afirmación. Por ejemplo, si yo digo, recordarlo a él le hace daño a sí misma. Ya, ese sí, ¿a qué hace referencia? A uno mismo, ¿no? Sí. Ya, cuando Sí. veas que una palabra hace referencia a uno mismo o a una persona, se llaman pronombres. En ese caso, el sí, cuando es pronombre personal, por lo general así o de sí, y siempre va o generalmente va con el mismo, ¿ya? Sí, de sí, da lo mejor de sí, por no decir da lo mejor de sí mismo, ¿no? Y a ese sí, cuando se refiere a persona, también lleva Tilde. Tilde. tilde, ya está. Entonces el único sí que no lleva Ya. es el sí condicional, ¿ya? Y siempre va a empezar con el sí. Y ahora mira, ¿por qué menciono todo esto? Porque si nosotros utilizamos ese sí condicional y acá puedo poner una coma y después entonces, esa coma es la que separa las oraciones condicionales. Si vas a llegar tarde, entonces no dejes de avisarme. Bueno, el entonces en este caso no lo han puesto, pero sí va la coma. Ahora dime, ¿por qué al costado, en la otra oración, no va la coma? ¿Quién se da cuenta? Porque... ¿Qué pasaba con las construcciones finales en la anterior diapositiva? ¿Cuándo iba No, se, coma, cuándo no iba coma? se ponían cuando la construcción final estaba al principio. Muy bien, la construcción final al principio. En este caso, el orden era que la construcción final
vaya al final, ¿sí, no? O sea, vaya después del sujeto, en el predicado, y el predicado tiene su orden, ¿no? Va el verbo, van los complementos, y al final, ¿no? Con los circunstanciales, ya. Ahora mira, te lo pongo así. En toda oración hay verbo principal. El verbo principal pertenece a la parte principal, a una oración principal. Y ahora, la pregunta es, si vas a llegar tarde, no dejes de avisarme. ¿Cuál es la oración principal? Si vamos con la oración. ¿Cuál es la oración principal? ¿Cuál de los dos segmentitos fue, el primero o el segundo? Si vas a llegar tarde, no dejes de avisarme. No dejes de avisarme. No dejes de avisarme. Oh, esa es la oración principal. Entonces, no dejes de avisarme. Si es lo principal, va al inicio. Entonces, no dejes de avisarme. Si vas a llegar tarde, si vas a llegar tarde es el elemento que debía ir después, ¿sí o no? Ya, pues. Sí. Y va al final. Claro, entonces esta coma que va en construcciones condicionales también es otra forma de una coma hiperbática. Ojo, ya estamos viendo ya varios casos de coma hiperbática. Y ahora sí, siguiente caso. Aunque no quieras, te llevaré al hospital. Ya. ¿Cuál es el verbo principal? O la oración principal, mejor dicho. Te llevaré al hospital. Claro, que te llevaré al hospital, aunque no quieras. Porque mira, si yo lo aíslo y digo, no quieras, ¿no quieras? ¿No quieras? O sea, ¿no quieras qué? O sea, no te entiendo. Ah, o sea, solito, por más que tenga un verbo y un sujeto tácito, tú no quieras. ¿Qué? Pero no te entiendo. Las oraciones subordinadas no pueden entenderse por sí solas. Necesitan de una oración principal. Entonces, esta coma que está acá, ¿qué tipo de coma sería? Le hemos dicho, ¿ah? Esta coma que está acá, después de quieras, ¿qué tipo de coma sería? Ay, hiperbática también. Hiperbática, sí. Hiperbática es. Cada vez que mencionas hiperbática se te va el aire y lo pronuncias en voz baja. Ya, perfecto. Es hiperbática, ¿ya? Ahora, mira, yo quiero que también, aparte que aprendas esto de los temas de las comas, vayamos adelantándonos un poquito a lo que son los conectores. ¿Se acuerdan la conjunción I? ¿Qué tipo de conjunción era la I? Que sumaba y sumaba, o aumentaba. Copu. Copulativa. Sí, copulativa, ya. Y cuando teníamos el O, Copulativa. escoge, ¿no? O sea, el actual o tu ex. O, tenías que escoger. ¿Cómo se llamaba? Ya no era copulativa. Disyuntiva. Disyuntiva, muy Disyuntiva. bien. Ya está. Y cuando usábamos el pero, que era todo lo contrario, ¿no? Ah, el de en contra. En contra, pero tiene un nombre específico. Sí, sí. Empieza con A. Adversativa. Muy bien, adversativa. ¿Eh? Con las palabras, con el inicio ya ponemos de acuerdo. Ya, te presento otra. Hoy día te presento otra. Se llaman concesivas. O sea, va en contra, pero no totalmente. Por lo menos te dice algo. O sea, por lo menos te da una libertad. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Mamá, quiero el quinceañero. No vas. Mamá, quiero el quinceañero. No vas. No vas. Pides permiso al papá o a tu abuelito, a tu abuelita para que interceda. Ya, y te dice, ya, vas a ir al quinceañero. Aunque regresarás a las 12 de la noche. Mejor no vayas. Ya, pero ese aunque es una concesión. Mejor no vayas. Sí, ese aunque es una concesión, ¿ya? O sea, no es un contra totalmente, sino que por lo menos te da algo. Es como si pusiera una condición, algo así. Sí, pero si me pones la palabra condición, regresamos al caso de arriba, que son las condicionales. Ah, no. Entonces, Eso aunque, sí. ya, por ejemplo, a ver, Eso sí. te pondré otro ejemplo, ¿ya? A ver, acá dice, te llevaré al hospital aunque no quieras. Ya, puedo poner, por ejemplo, iremos a la fiesta, aunque solo iremos a ver. O sea, solamente vas para ver, nada más. No bailar, no otra acción más. ¿Sí? Ya, o sea, no es contra totalmente, no es una adversativa. No. Te da algo, pero con ciertas restricciones. Concesivas se llaman, ¿ya? Concesivas. Y acuérdate,
el más común de las concesivas es el aunque. Ya. Ujú. Ahora, date cuenta, ¿por qué va la coma acá? Es la misma razón que arriba. Sí, porque está en desorden. Te llevaré al hospital es la oración principal. Claro, ¿y cómo se llamaba esa coma? Ya la tienen que saber de memoria, por eso insisto. Hiperbática. 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 Perfecto. Hiperbática. Ya lo hice aburrida porque ya lo sabe. Entonces, Omar, dime, en la siguiente, te llevaré al hospital, aunque no quieras. ¿Por qué casi va la coma? ¿Ah? ¿Por qué, Omar? Oh, Ahora, Porque está yendo en desorden. ¿desorden? Si el Podría verbo decir, aunque principal es no te llevaré quieras, al se lleva. hospital. No. Sí, 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 sí. Claro, sabemos que sí, sí, sí va la No, no coma. iría. Pero ¿por qué va la coma? No, No acá iría. el ejemplo está correcto, o sea, sí va la coma. Mi pregunta es ¿por qué? I don't know. Ahora, ya. ¿Se acuerdan que cuando yo hice un video para que puedan resumir ya la toma de apuntes, Ujú. yo les dije que cuando uno hace un resumen o de lo que escucha o de lo que lee, lo que se va eliminando son los detalles. Lo que se va eliminando es la información accesoria, la información incidental. También los incisos, ¿no? Ya. Ujú. Date cuenta que acá, Sí. si yo le pongo una coma, aunque no quieras, es una información accesoria. Yo como escritor quiero dar a entender al que lea que esa información es accesoria. Si yo no le pongo la Mm, coma, esa información ya no es accesoria, sino es una construcción concesiva. ¿Me dejo entender? sí. Entonces, no te hagas problema, porque tú cuando escribas, yo supongo que vas a escribir de la forma más común, ¿no? Y la forma más común es que tú utilices el aunque más que todo en forma concesiva y que no utilices mucho esta coma, salvo que cuando acá pongas una coma, aunque no quieras, y continúes y te das cuenta que esto que está encerrado entre comas solamente es un inciso, algo así. O sea, Mm, esto que está acá solamente es una información accesoria. A mí no me importa, aunque no quieras. Solamente estoy agregando eso. ujú, El caso es que te llevaré al hospital. ¿Sí? ujú. Ya, o sea, es que yo lo que Ya. quiero que entiendan es que esto del uso de la coma depende mucho de lo que tú quieras transmitir cuando escribas. Entonces, cuando a veces yo corrijo sus textos, la tildación es fácil de corregir, pero la puntuación no, porque yo no sé qué quieres transmitir tú. Entonces tengo que preguntarle, ¿acá qué quieres Mm, decir? Ya, entonces acá no va esta coma, va este punto y todo. Ese es el asunto. Más bien yo les recomendaría que se queden con este uso de que vamos a utilizar el aunque en construcciones normales, sin la coma, y que cuando tengamos un aunque al inicio, mejor dicho, una coma hiperbática, sí la emplees, ¿ya? ujú. Y ahora sí, el tren llegará a las 10. Sí he entendido bien. Parece una condicional, ¿no? Pero ahora sí, Sí. ¿cuántos son? ¿Tres? ¿Cuatro? Sí, son tres nomás, y el que habla. Ya, a ver, de las tres. ¿Por qué esto que está acá, el tren llegará a las 10, si he entendido bien, no es una condicional? ¿Por qué? Porque no hay una Ya. condición. O sea, tú me puedes decir, profe, pero acá hay una coma condicional. Claro, ya, pero es que no hay una condición real. ¿Por qué no hay una condición real acá? A ver, ¿quién se da cuenta? Porque no le está diciendo a alguien más, se lo está diciendo a sí mismo. Mm, a ver, te lo dejo así. Si tú entiendes o no entiendes, ¿de eso depende que el tren llegue tarde? No, No, ¿sí o no? Ya, entonces como de que tú entiendas o no no. entiendas, el tren igual va a llegar, o sea, le da igual el tren si tú has entendido o no. Sí, Este aunque lo sentido, entienda, cuando igual no va a llegar antes. expresa una condición real, acá sí va una coma cuando el sí va después. ¿Me dejo entender? El tren llegará a las 10. Sí, entendí. Mm, Sí. Ya, incluso tú me puedes decir, profe, pero si son ideas diferentes, ¿por qué no le pongo un punto acá? Ya, a ver, vamos a probar, le pongo un punto acá. El tren llegará a las 10. Ya, hasta ahí está bien. Pero vamos con la segunda parte. Si he entendido bien, y termina ahí con un punto. ¿Esa oración está completa? ¿Esa oración tiene sentido completo? el Si he tren entendido llegará a las bien, 10. No. ojo que sin tilde. Sí, he entendido bien. No, no. No, pues No. entonces no le puedes poner un punto, va una coma, ¿sí?
Ujú. Ya, son dos formas para entender que esta oración sí va con coma. No se hagan tanto problema. Estos tipos de preguntas son más fáciles. En los exámenes de admisión, como he estado subiendo en el grupo de WhatsApp Sí. con los chicos de cuarto, lo más común son las comas hiperbáticas. Estos casos tan especiales de repente no vienen. Y para el uso de que cuando ustedes escriban y yo les corrija para que tengan alta nota, estos usos también dependen de ustedes, pues. Ustedes pueden usar esta forma de usar la coma hiperbática o de repente poner el orden normal y ya no usar la coma hiperbática. Terminamos con esto. Disfruta más cuidando su jardín que paseando por el campo. Estas construcciones se llaman comparativas y también tenemos por otro lado consecutivas. Las comparativas obviamente comparan, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el más que, menos que, tan como, tanto como. O sea, por ejemplo, este año comunicación es tan complicado como matemática. Ya, algo así. Ya, por otro lado tenemos oraciones consecutivas. Tenemos, por ejemplo, tales como, tan que, tanto que, de tal manera que. Ya. En esta oración, disfruta más cuidando su jardín que paseando por el campo. Ya, de repente al leerlo yo puedo hacer una pausa. Puedo hacer una pausa después de jardín. Mi pregunta es, ¿por qué no va una coma acá? Disfruta más cuidando su jardín que pasando. Porque compara su jardín con el campo. Claro, muy bien. Ya, ese es el caso específico, ¿no? De la comparación del jardín con el campo. Como la relación es muy estrecha, ya no va la coma. Recuerda que cuando hay demasiada relación entre los elementos, ya no va una coma. Si por lo menos hay una pequeña diferencia en las ideas, usas la coma. Y cuando habla de ideas distintas, ya no usas coma, usas el Punto. punto. Ya. Punto. Muy bien. Como estas relaciones en las comparativas y consecutivas son relaciones muy estrechas, ya no uses la coma, por más que sea extenso. ¿Ah? Disfruta más, cuidando su jardín. Ah, ya, como es largo, acá le pongo coma. No, 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 así no No. funciona la puntuación. Ya. Construcciones hilativas, o sea que hablamos de un orden, ¿no? Nadie abría la puerta, así que siguieron llamando. O sea, claro, nadie abre la puerta y ¿qué continúa? Así que siguieron llamando. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto esta forma de así que? Yo les dije, creo, en la clase de la coma uno o la coma 2, que antes de un pero siempre va Una coma. una coma, ya, igualito con el así que, claro, en esa misma clase me acuerdo, antes del así que siempre va Una coma. una coma, pero en este caso vamos a ampliarlo más. En construcciones ilativas, no solamente el así que, sino también el con que, el luego, de manera que, o de modo que, o de forma, o de ahí que, o sea, todas las formas que son hilativas, que te indican secuencia, llevan la coma. Ahora, bueno, para terminar esta parte, acá, ¿por qué va la coma? Por el conque. Claro, ya va más práctico, ¿no? Con el con que, el así que, ya. No, pero ya ahora vamos, esa es la parte mecánica, que sí, en sí quiero que lo consigan, ¿no? Pero vamos con la parte ya más analizada. Eh, ¿Cuáles son las acciones que tienen un orden acá? Es que en la oración B. Ya, el jarrón es caro, ¿sí? Es caro, El ajá. jarrón Por es eso no caro, ya. pueden, Primer hecho. por eso tienen que tener cuidado de no romperlo. Claro, Por muy, eso les dice que mucho cuidado al transportarlo. ya está. Esos son construcciones Y hilativas. lativas. Ya, hasta ahí alguna pregunta. Mira todo lo que hemos hecho con las comas. ¿Ah? La última clase de las comas es la que viene ya, la semana. Vamos a hacer la coma con complementos que afectan a toda la oración, como por ejemplo, lamentablemente, dices algo y ya. Pues, después de ese lamentablemente usa coma. Tenemos coma y conjunciones subordinantes, que ya habíamos visto un poco de subordinantes cuando hablamos de las coordinadas o coordinantes, ¿no? Y la coma para marcar elisiones verbales, que ya también se las he presentado. ¿Cómo se llama esa coma con elisiones verbales? Coma, Ahí. la coma que va con el punto y coma y reemplaza un verbo o hace referencia a un verbo. Ah, Coma, coma. hiperbática.
No, hipermática no es. Muy bien. ¿Vocativa? Uy. ¿Coma explicativa? Explicativa no es. ¿Y entonces qué coma? Mm, Coma elíptica. Por eso, acuérdate el nombre elisiones. Coma elíptica, ¿ya? elíptica. Ok. Ya, listo. Eso va a venir en los exámenes de admisión. Pero yo les voy adelantando algo, ¿ya? Les voy a ser bien sincero. Y esto va a quedar grabado y voy a compartir en el grupo también del Zoom y tal vez en el grupo de cuarto. En el mes de junio, como ustedes tienen altas notas con sus afiches, sus resúmenes, ¿no? Que yo les daba la corrección, ustedes lo corregían y tenían alta nota. En el mes de junio van a comenzar a bajar. ¿Por qué? Porque solamente es una sola revisión y una sola corrección. Ya eso ya lo he dicho varias veces ya. Pero le voy a aumentar algo más. ¿Y qué tal si hago preguntas de opción múltiple u opciones para completar? Algo así como exámenes, y lo aplico por Google Forms. O lo aplico de repente por otras aplicaciones como Quizzes, que me va a permitir controlar que no copien y que no plagien. Entonces, puedo tomar un examen tomando en cuenta las preguntas que yo he estado haciendo en los grupos de WhatsApp sobre los exámenes de admisión y los tipos de comas. Y sí lo puedo hacer porque yo estoy dando clases sobre las comas. Entonces, traten de repasar, tomen la importancia, no solamente por el curso, también vienen los exámenes de admisión y les sirve para escribir, ¿sí? Listo, entonces, ¿ya ni más preguntas acerca de la coma? Ya, listo, muy bien, gracias Alejandra, José María, Omara. Alguien se fue, creo, ¿no? Había tres Maricielo. chicas. ¿Quién se fue? Maricielo. Maricielo. ¿A dónde se fue? Maricielo, Al pasó cielo. choca. Ah, ya, era hora de cenar entonces. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Repasen y si por ahí consigo algún material o algún juego que tenga que ver con la coma, que todavía no he encontrado mucho, se los paso, pues, ya en el grupo de Zoom o en el grupo de corte secundario. Buenas noches, nos vemos. Eso es todo. Hasta luego.